of our development, 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 of our development. In other words, infrastructure, 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 infrastructure. Verdaderamente me emociona comentarles lo siguiente, porque sé que no he hecho un buen papel como presidente de la República y sinceramente consideramos que no estoy preparado para hacerlo. Hemos tomado la dura y difícil decisión de que vuelva a cursar una vez más primaria y secundaria. La reversa también es cambio. Regresar a la escuela me permitirá aprender el inglés que tanto me hace falta y decir las capitales sin equivocarme. Uno nunca espera tener un alumno que esté... ¿Cuáles son las lecturas que han marcado mi vida? Bueno, que me han... Pues he leído varias desde novelas que me gustaron, en lo particular, y difícilmente la puedo mejor ya hasta del título de los libros. La Biblia es uno. La Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes. Amigas y amigos, gente, varones, mujeres que me están escuchando ahora a través de esta plataforma que es Internet y por la cual podemos expresarnos de forma libre y a nivel global, que es algo muy importante. Bueno, había prometido para el día de hoy hacer un análisis muy, a grosso modo, muy corto, muy en general, acerca del informe de gobierno del presidente de México, y he visto que algunos canales en YouTube han hecho diversos análisis, comentarios sobre este hecho, que bien pareciera que a muchos no les importa o no debiera importarnos, pero como John F. Kennedy citó a Solón alguna vez diciendo que era delito, catalogó de delito al desatenderse de los aspectos políticos, porque muchas veces nos quejamos, pero dejamos que gente que no está preparada llegue al poder en cada área, ¿no? Se ha visto que se han quitado las comisiones de especialistas y científicos, tanto el gobierno de Estados Unidos como en México, y eso es algo terrible para las prácticas, por ejemplo, del fracking que han estado aprobando, o de la privatización de las semillas, y ahora resulta que las semillas naturales, o sea, las que ha creado la naturaleza, son ilegales, delincuentes, criminales en algunos países como Colombia, y las semillas naturales pues son lo mejor, ¿no? Y las transgénicas resulta que ahora son las oficiales, las del Estado. Es algo muy terrible. Imaginemos que ocurre lo mismo con la mujer, ¿no? Que de repente las mujeres, que son mujeres y naturales, y que no están prohibidas, son delincuentes, son lo malo. Pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca de este informe de gobierno, que como ustedes saben, todo informe de gobierno pues es prácticamente un autoelogio. Me parece importante señalar pues distintos aspectos, no solamente las reformas, y ya lo dijera Giulio Caccini citando a los entonces reformadores, pues esos que se dicen reformadores, ¿no? Siempre se ha hablado de las reformas, no solamente con Lutero, sino en muchos sexenios pasados, tanto con Fox como con otros, y hay que ver si en realidad estas reformas son beneficiosas para México. Pero bueno, de las 11 reformas, que después fueron 13 reformas, las leyes secundarias,
pues vemos algo terrible que ha sido la privatización de Pemex, y en el discurso se niega, ¿no? Es lo más terrible. Entonces iré comentando a continuación algunos aspectos que hice como un pequeño análisis cuando escuché el informe de gobierno, y es lo que cito a continuación. Pero como primera instancia me parece importante hacer notar el hecho de que hizo el Ejecutivo referencia a la Casa Blanca, a Ayotzinapa y al Chapo. Que bueno, habría que preguntarse si el Chapo mayor en realidad no es el señor Beltrones, que llevan gobernando sin ser elegidos como plurinominales por más de 30 años. Y recordemos que Fox también hizo planes para gobernar por 30 años. Agradeció al presidente, a su esposa, a sus familiares, prepararon un poco como cuando Fox redirigió a sus hijos antes que al Congreso, y no veo nada malo en ello, ¿no? Hay cosas que realmente son de criticar y no lo hacemos. Vimos en el informe del presidente un acto impecable, protocolario, como una misa, haciendo mención de los distintos sectores, tanto político, deportivo, artístico, académico, y también comentó sobre el Pacto por México. Hay que ver todas las versiones y cómo algunos académicos, como el doctor Alfredo Jalife, lo llamaron el Pacto contra México, y no es el único, he visto muchas versiones, y otros que pues dicen que en realidad pues ayudó a México, ¿no? Como el político del PRD, presidente de la bancada del PRD, Jesús Zambrano. Y bueno, quizás habría que ver una conciliación. Ya en otra ocasión platicaré cómo me parece importante que la izquierda debe permanecer unida, porque pues ya vimos el saqueo y privatización en esos 2 sexenios en que el PAN destruyó las instituciones, porque primero no las creó el PAN, y bueno, anteriormente pues también ha habido con el neoliberalismo unos 30 años pues un saqueo, que hoy nos enteramos que Canadá ya pide visa, siendo que es un colonialismo. El nuevo orden mundial es un imperio angloamericano estadounidense, pero los sionistas incluso han atacado a su propio pueblo. En el 11 de septiembre el documental trae cómo el gobierno de Estados Unidos ha sido pillado más de 40 veces experimentando y atacando a sus propios ciudadanos. Entonces, si eso hacen con su pueblo en Estados Unidos, ¿qué no harán con nosotros? Entonces, reiteramos que este acto de humillación, de ser sometidos, de que nos pidan visa tanto en Estados Unidos como en Canadá, y no ser tratados como socios. ¿Dónde está el libre comercio? ¿Dónde está el tratado de libre comercio? No hay libertad, hay una subordinación plena. Esto ya lo ha comentado Alberto Montoya y otros académicos, pero bueno. Hablemos que también pues no puede haber un exterminio entre políticos, es decir, no se puede destruir al oponente, porque por eso también no dejan el poder, ¿no? Porque tienen que, en el momento en que se les deje pues un poco de poder de acción contra el cliente, pues se va a destruir. Para mí sería más importante que devolvieran todo el dinero, o el 90% mínimo que se encuentra en los paraísos fiscales. Pero bueno, continuamos con este pequeño análisis. El Ejecutivo habló sobre 90 reformas a artículos constitucionales, y nombró en general 13 reformas. Cabe destacar que hay imprecisiones en el informe sobre la paz y que hay muchos menos homicidios. Dice que se redujeron en un 40% y hasta 62% en distintos estados. ¿Podemos creer eso? También dijo que ya bajaron los secuestros y los homicidios en gran porcentaje. Las cifras indican otra cosa. Comentó el Ejecutivo que más de 92 de los delincuentes más buscados han sido apresados. En lo particular, bueno, considero que no es tan molesto el hecho de que utilicen, por ejemplo, helicóptero o avión para ir a otros países o estados, como lo hizo Corenfeld, pero lo terrible del caso es que no se haga nada porque quisieron privatizar el agua, ¿no? Que privatizar el agua es entregarle los activos de la nación a empresas extranjeras, en este caso a Israel, un gobierno plenamente sionista, a cambio de licitaciones, y bueno, eso es un crimen contra la humanidad. Entonces, habrá que preguntarse lo que muchos ahorita recientemente Andrés Manuel quiere que se haga un juicio contra Peña Nieto. Realmente pues, sí se podría hacer, porque es un crimen
contra la nación de alta traición, entregar los recursos del pueblo, pero también seamos realistas, eso es difícil que suceda. De hecho, no se mencionaron las privatizaciones de las playas, que ahora ya se puede comprar por los extranjeros las playas, y Beltrones lo mencionó como un acto casi heroico, cuando en realidad es todo lo contrario. Y se emula mucho a las reformas, recordemos las reformas, recordemos a Lutero, pensando que con reformas se hace un cambio radical en las estructuras y que la frase del gobierno del cambio, de que el gobierno del cambio, de las reformas, y pues ha hecho mucho bien al país. Ahora vemos que, ¿por qué exclamaba que no aplaudían? Porque en ese informe se aplaudió demasiado y sobre todo cuando por ejemplo dijo que sometieron a Oaxaca, eso bueno, todo el mundo aplaudió. Se reconoció por parte del Ejecutivo el crecimiento de la pobreza en Guerrero en más de 2 millones de personas. O sea, el gobernador de Puebla y el presidente reconocen que ha crecido la pobreza. Ya vimos que el camino de la política neoliberal produce eso, y de hecho es lo que pretenden esos gobiernos. Por eso, igual en Europa las migraciones, pues con las medidas que ellos realizan las empresas transnacionales, el gobierno sionista, etcétera, 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 pues se pretende eso, esclavitud. Con este breve análisis, haciendo referencia a que análisis significa descomponer en partes, ya que existe la asis, la pregunta, la tesis, que es la respuesta, la antítesis, y bueno, la síntesis, que es la reunión de todas las propuestas, y bueno, ese es una especie de análisis muy somero, ¿no? No negamos que gobernar es realmente difícil, que no es tampoco tan fácil, pero bueno, se hizo también alguna mención de algunos logros que bueno, pudieran parecer, según lo visto en una entrevista que concedió Jesús Zambrano para el Canal 11, que muchas de sus políticas públicas el presidente las aceptó con el Pacto por México, y que supuestamente el PRD no aceptó la reforma energética. Entonces, tomaron lo de apoyo a los adultos mayores. Sin embargo, vemos que ya han quitado las jubilaciones, las pensiones desde los gobiernos panistas, y que lo cambiaron por una porquería llamada Afore, y de la cual solamente pueden tener hasta 400,000 pesos, no importa que se haya tenido un alto puesto ejecutivo, y bueno, ustedes dirán si pueden vivir con eso el resto de sus vidas. Se han privatizado y desprovisto a la nación de sus activos, del petróleo, de la banca, las telecomunicaciones, las playas, las carreteras, sobre todo el agua y territorios. Y bueno, el petróleo, hay muchas otras fuentes de energía que jamás les ha interesado a los gobiernos, porque estamos sometidos ante pues el emporio del petróleo, ¿verdad? La riqueza o de una nación o de una persona son sus activos. Les recomiendo mucho leer a Kiyosaki, que es como guitarra fácil de la economía. Obviamente hay escritores, autores especializados, pero pues es un acervo muy grande para leer, ¿no? Entonces están mintiendo a la nación cuando dicen que no se han entregado sus activos, ¿no? Se dice al Financial Times una cosa y al pueblo de México otra. En lo particular, a mí no me interesa, o de hecho no me da coraje, me da mucho gusto que se hagan ricos, si es fruto de su trabajo y de su esfuerzo, como hay buenos empresarios, ¿no? Sin embargo, el mismo ejecutivo en una entrevista que dio a Chalala con Sabina Berman, pues decía que había que ser empleado de gobierno, funcionario público o empresario. O sea, que no se podía estar bueno con las dos. Lo que nos queda claro es que, aunque muchos, como el jefe Diego, ha visto con buenos ojos el Fobaproa, y pues ahí está la lista clara del Fobaproa, que habría que dar marcha atrás. Me refiero, o sea, de nada sirve que renuncien si se llevan todo el dinero a los paraísos fiscales, ¿no? Y de nada sirve meterlos a la cárcel si ya está lleno de... las cárceles ya no tienen más cupo, y bueno, no van a cambiar, ¿no? Es claro que mucha gente piensa que los maestros, las maestras, la gente que ejerce la docencia tiene pues amplios privilegios, y no negamos que unos cuantos han gozado de eso, que gente se ha hecho millonaria, ¿no? Pero no es el común de los maestros de a pie. Entonces,
nos queda la duda si la llamada reforma educativa es más bien una reforma laboral. Si realmente quisiéramos hacer una reforma educativa, comenzaríamos, por ejemplo, con hacer que Televisa y TV Azteca, que en realidad, contrario a lo que se ve, no hacen tanta labor social, porque, bueno, el Teletón realmente lo da la gente del pueblo, ¿sí? O sea, igual TV Azteca, las empresas Azteca, o sea, no es que me haya quedado de ver dinero allí el señor Saldaña y se haya robado mi CD, uno de una orquesta que dirigí, pero a lo que voy es, no ponen dinero para la cultura, sino que hacen que el pueblo ponga los recursos. A lo que voy es que al menos deberían hacer que una programación diaria de la televisión o dos fuera de académicos, ¿no? O de programas culturales que hay. En realidad es la única forma que habría que atraer a todos esos especialistas que eduquen al pueblo de forma masiva. Esa sería una verdadera reforma educativa, ¿no? Educar al pueblo de forma masiva. El presidente exhortó y dijo que el mejor tiempo para evaluar a un gobierno es la mitad de su gobierno, y que ya estamos a la mitad. ¿Cómo lo evalúa el pueblo al gobierno? Pues realmente considero que pues lo reprobaría, ¿no? Yo no soy quien para evaluarlos de forma tan tajante, porque pienso que pues realmente deberían hacer algunos cambios y evitar que vayamos al colapso, que parece que no se están dando cuenta que el pueblo realmente está en un hartazgo ya desproporcionado, ¿no? Se olvidó mencionar, presidente, como digo, lo de la privatización de las playas. Bueno, siempre se exonera a, por ejemplo, Raúl Salinas de Gortari, se exonera al abuelo del gobernador de Puebla, que de hecho el mismo presidente, el ejecutivo, premió, siendo que hay acusaciones muy graves sobre el asesinato de 70 campesinos en su gobierno, que de hecho tuvo que renunciar, pero bueno, ya lo comentaré en el apartado de Moreno Valle. Y bueno, ya hemos visto que el neoliberalismo no nos ha llevado por buen camino. De un 6%, 7% quizás de crecimiento, ahora a un 2% en 30 años, ¿no? Recordemos esa frase de que creceremos al 7%, mexicanas y mexicanos, y realmente lo mismo acertó Fox, no fue al más del 2%. Considero que el presidente, el ejecutivo, tendría que, como lo recomendó Carlos Fuentes, pues recomendar, aunque sea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no solamente eso, sino que cada 3 semanas, cada mes, pudiera, igual que Hugo Chávez u otros, incluso Jesús Zambrano, lo he visto en algunas entrevistas, recomienda algún libro, o sea, no de forma directa, sino que evoca algún libro. Entonces, creo que en ese aspecto sí se han equivocado sus asesores, cuando a Najo le han dicho, pues no toques ese tema ya, déjalo por la paz para no poner más en la herida. Sin embargo, no creo que sea la forma, sino que pudiera escuchar un audiolibro. Yo, en mi caso, llevo años sin leer un libro, pero los he escuchado. Ya con internet podemos escuchar los audiolibros, y he escuchado pues, más de 1000 libros. Miguel Ángel Cornejo, que desafortunadamente murió hace poco, pues decía que había que leer un libro por semana, ¿no? Pues dice que muchas veces no llegamos ni al libro per cápita, ¿no? Entonces, considero que el ejecutivo debe, en esos 3 años que le quedan, si es que finaliza, pues recomendar más libros, escucharlos si es que ya no tiene tiempo por sus múltiples actividades, escuchar muchos libros, y que pueda recomendarlos a toda la gente. Que de hecho, bueno, citó la Biblia son muchísimos libros, 66 libros según algunos, 72 según otros, en fin. Bueno, algo muy importante también que debe saber el Ejecutivo es que no puede cargar todo el peso del país sobre sus hombros. Es decir, tiene que llamar a los mejores para que puedan asesorarlo de verdad, y realmente, como digo, si se frena un poquito a los medios masivos de comunicación, porque existe la percepción clara de que son cómplices del sistema, pero no para, o sea, cómplices para qué, ¿no? Para el bien, para el mal. Existe la percepción del pueblo de que, como dicen, Televisa te idiotiza, ¿no? Existe la percepción de que son utilizados para manipular, para esclavizar a la gente. Esa es la molesta.
esa es la molestia que hay con esos canales, ¿no? Y desafortunadamente Benjamín Salinas Pliego de TV Azteca dice que no es culpa de los dueños de las empresas ni de las televisoras, que es culpa del respetable público. Y no, realmente es culpa de ellos, porque ellos también han generado algunos contenidos muy buenos, por ejemplo La Ciudad de las Ideas, que puede ayudar a despertar la conciencia de miles de mexicanos. No se necesita que todo el día sea de canales culturales, sino que 1 o 2 horas al día pongan programaciones que ayuden a la gente. Ellos pueden educar masivamente, ¿no? Y que eso va a hacer que la gente misma cambie de actitud hacia el gobierno. Pero si existe la percepción de que se utilizan los medios para idiotizar y esclavizar, pues eso no es el camino correcto. Bueno, se le han quitado los derechos no solamente a los maestros, prácticamente a toda la ciudadanía, y es una política que no es únicamente de México, está ocurriendo en Estados Unidos, el mismo Kiyosaki lo menciona, ¿no? O sea, es una línea bastante clara. Pero no hay una educación laica y gratuita, la supuesta gratuidad, ¿no? Cada vez está privatizándose más la educación. Eso es terrible, porque no se le pone freno a ciertas universidades que ya tienen, que son de prestigio y no tienen ni siquiera orquesta, ni escuela de filosofía, ni humanidades. ¿Cuántas orquestas tiene el Tecnológico de Monterrey? Bueno, se les quita presupuesto a las universidades públicas. Hay gente, conozco casos que se han suicidado porque no han entrado a la UAM, por ejemplo. Y bueno, en realidad una bola de asnos consideran que la educación de calidad es la que ofrece el TEC de Monterrey. Como decimos, para muchos las orquestas Esperanza Azteca ya son lo máximo, cuando el mismo gobierno no tiene orquestas profesionales, muchas en el país, ¿no? Todo lo quieren centralizar. Denise Dresser ve con muy malos ojos la descentralización, pero es indispensable, y eso incluso cuando Manuel Bartlett también lo ha dicho. Y bueno, qué bueno que el Ejecutivo se incluyó en esa evaluación. Creo que si sale alguna encuesta y se le pregunta a la gente cómo sale evaluado, la calificación del 0 al 10, pues ahí podrá ver cómo lo evalúa el pueblo de México, ¿no? Dice que se apoyó el incremento a tecnología 30%, y con la CID, investigadores, en fin, pero bueno, vemos mucha fuga de cerebros que no se les toma en cuenta. México sería una potencia si se pusiera siempre a los 40 mejores, a los 10 mejores, y no puestos políticos en los que se invita solamente al amigo, sino que realmente en evaluaciones que dan a los mejores, ¿no? En todos los puestos. Vamos más allá del ámbito personal de si me cae bien o mal una persona. Si demuestra ser mejor, ese debe estar en el puesto, o al menos se le debe dar un espacio para que pueda ayudar a todos a ser mejores, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la política cultural. Realmente se ha quitado el 30% siempre del presupuesto a la cultura, cada sexenio, desde Fox, que bueno, no extraña porque Jorge Luis Borges y no sé, Borges y demás, y siempre vemos que no, tampoco es él fue empleado, no es un empresario en realidad, es un empleado, siempre ha sido empleado de Coca-Cola o de una empresa o del gobierno. No hablar con desdén hacia los empleados. Pero a lo que voy es que él habló de una Secretaría de la Cultura, que eso sería bastante bueno, pero se le reduce siempre a la cultura, y eso es lo grave. Para muchos, cultura es traer a los famosos al Zócalo. No negamos que existen buenos artistas populares, y está bien que existen, pero también, bueno, está bien que traigan a Da Vinci, a Miguel Ángel, a México, y sin embargo necesitamos más apoyo a los artistas que genera el país, a los artistas clásicos sobre todo, que es muy bueno y que jamás nadie va a ver por ellos, y hay bastante gente virtuosa en los instrumentos, en la danza, en todas las áreas, pero bueno, se da mucho presupuesto para que venga alguna estrella. De repente dicen, pues trajimos a Paul McCartney o a Carmen Salinas, no sé, alguien de esos artistas, pero bueno, hay otro tipo de artistas que son los que merecen el apoyo institucional del gobierno. No sabemos si la visita del gobierno a Inglaterra
la reina, o la visita del rey de España, o también de algunos jeques, sus majestades. Bueno, eso me indica mucho de la forma de pensar del gobierno, de que él siente que a lo mejor es un rey, o una jerarquía, y que pues él es el que está ahí, y listo, casi nos pone igual que Moreno Valle, los malos que son los que están siendo juzgados, y nosotros que somos los buenos, ¿no? Pero bueno, no quisiera mencionar lo que ya comentó él de la Casa Blanca, con su esposa, de Osorio Chong, de Garay, de PK con manobras, y pues si hacemos una lista, pues a lo mejor no acabamos en 3 o 4 días, porque son los casos famosos. Pero bueno, digamos, si fueran como premio a una buena labor diplomática, una buena gestión política, sería fabuloso, ¿no? Oye, gestionaste para los mexicanos que ya no se les trate mal o sean asesinados en la frontera, los migrantes que puedan ir por 6 meses o un año a trabajar de forma legal, conseguiste una buena reforma migratoria, o a Canadá, y bueno, pues te va a apoyar con el helicóptero, un mes de vacaciones, ¿no? Por buen gobernante, está muy bien. Pero no, que es realmente un esclavismo, y no vemos mejoras, ¿no? Bueno, hizo también mucha gana el ejecutivo de los 30,000 estudiantes que enviaron a Estados Unidos. Está muy bien, mucha gente se va al extranjero, algunas veces sin apoyo, como a mí me llama mucho la atención que en plenos Juegos Panamericanos se estuviera viendo si se les iba a apoyar a los ganadores o no, a los medallistas. Eso es increíble, porque hay muchos deportistas que ni siquiera, bueno, no solamente el fútbol, ni siquiera ganan medallas ni partidos, y reciben apoyo, ¿no? Es una mafia, ya sabemos, la CONADE y otras instancias, pero debe haber políticas claras donde, independientemente del que sea el presidente o el directivo, pues a los que ganen medallas se les apoye económicamente. Bueno, tenemos algunas pequeñas recomendaciones para el gobierno ejecutivo. Sabemos que el gobierno tiene un trabajo muy difícil para los próximos 3 años, por lo cual hacemos algunas recomendaciones. Y bueno, me he trabado un poco, afortunadamente no soy el ejecutivo para que en cada tropiezo se me grabe, porque a veces tiene buenos discursos y no tropieza, ¿no? Pero bueno, considero que si no quiere tener un estallido social del gobierno, una revolución mexicana peor que la pasada, pues dejen de privatizar activos y traten de recuperar los activos que han regalado de alguna manera: petróleo, aguas, territorio, incluso desastres ambientales, siguen haciendo el fracking, que ponen una banca nacional, no más entreguismo. No sé si se dan cuenta, pero realmente es una situación de tensión extrema en estos momentos. Bueno, algunos movimientos religiosos como la Gnosis de Samael Aún Weor dicen que cada 100 años tenemos una revolución, y esta revolución que viene para México quizá pudiera ser más sangrienta que la pasada. Entonces procuremos que ya no haya tantos muertos, ¿no? Eso es muy importante, y eso creo que depende más de los gobernantes y bueno, obviamente del pueblo de México, pero ustedes pueden lograr, o sea, para eso son los gobernantes, tener un poder de acción, y que no solamente sean acuerdos populares en los que el pueblo jamás se entere, ¿no? Porque eso también puede derivar en desconfianza. Considero que el protocolo está muy bien, pero en las calles la situación laboral, económica, educativa en México no corresponde al informe. Tenemos demasiadas muertes de periodistas, de activistas, de científicos, y quedan ante el pueblo. Ustedes los gobernantes están quedando ante el pueblo como depresores, asesinos. Esa es la visión que tiene el pueblo de ustedes, y eso es muy grave, porque la gente a lo mejor va a desahogarse, pues lo máximo que pueden hacer es una mentada, groserías, etcétera, pero raramente pasan ahí. Lo único que quieren es manifestarse. Se ha visto que en el DF, por ejemplo, Mancera, y queda muy clara la percepción que fueron ellos mismos que estaban atacando, ¿no? O sea, queda la percepción de que hay falsas banderas, coartadas perfectas ideas por el gobierno. Entonces cada vez es peor eso. El pueblo en realidad parece que ya no aguanta. El pueblo mexicano es un pueblo no solamente trabajador, sino muy aguantador, pero parece que el gobierno es el único en no darse cuenta de cómo es un pueblo noble, pero que también hay ciertos límites, ¿no?
Sabemos que el gobierno de México es rehén de otros gobiernos, que hay sicarios económicos, que hay presiones, que hay cosas que no se manifiestan políticamente ni públicamente. Vemos como los sionistas de Ku Klux Klan, o sea, vemos como el nazismo todavía está vivo, pero nos ven como una raza inferior y de esclavos, ¿no? Y entonces debemos ver como gente como Corenfeld y otras empresas israelíes, que no tenemos nada contra el pueblo de Israel. A mí me agrada mucho, son libros sagrados, la Cábala, el Antiguo Testamento, todo eso. Tuvieron grandes profetas, pero la visión de unos de sus líderes es que son una raza superior, ¿no? Elegida y que pueden aplastar sobre quien sea. Eso, quienes analizan el Talmud lo pueden leer muy bien. Y bueno, no se trata de una confrontación con Estados Unidos, pero digo que incluso grandes medidas pueden ser tomadas sin gasto para el presupuesto nacional, las televisoras, ¿no? Y pues existe la percepción de que se ha intentado obstaculizar a la izquierda, digamos la izquierda, que desaparecieron al Partido del Trabajo, ¿no? Eso es algo terrible porque el Verde Ecologista sigue, y el Partido del Trabajo y sobre todo la izquierda, y yo no coincido con la izquierda en lo particular, en muchos aspectos, leyes que han aprobado por ahí, de convivencias y demás, que le llaman de convivencias, pero en cuanto a la privatización del agua, porque en la Constitución viene que se va a ver al hombre y la mujer por igual, ¿no? Entonces, otros derechos que se están logrando para gente, intereses de grupo, eso es lo terrible, ¿no? Entonces, por el momento son un pequeño análisis que, bueno, ya lo veremos más estructural por partes. Cada reforma, porque se habla mucho de las reformas, ¿no? Y ya sacamos la reforma educativa, fiscal, laboral, energética, pero ver en qué consiste en cada una de esas reformas creo que sería bastante importante, porque la gente no tiene claramente definido qué es. Y ellos pues dicen, son para ayudarnos, y existe la percepción de que es todo lo contrario, ¿no? Incluso, bueno, en entrevistas escuché a Jesús Zampano que decía que pues, ahí en la reforma energética ellos no entran, supuestamente, ¿no? Entonces, pues es todo por hoy. La siguiente semana, el siguiente miércoles, de periodistas políticos y también de exopolítica. Bueno, es un término que para ustedes les puede parecer de risa, pero ahí hay muchas cosas muy importantes también que rescatar. Entonces por hoy me despido, no sé si por la edición me dé tiempo de subirlo hoy, pero bueno, había quedado que sí. Entonces, por el momento ya hablaré también, según de distintos temas, ¿no? Sobre todo también de Puebla y también unas recomendaciones para los periodistas, que bueno, han muerto bastantes. Se habla mucho de la libertad de expresión reinante. Y bueno, en el discurso son fabulosos, ¿no? Las frases prefabricadas y demás. Y bueno, el protocolo, todo lo que quieran hacer en favor de México, creo que va a ser en favor de ustedes, que ya la situación está muy terrible. Y bueno, por hoy esta primera parte del análisis del informe del presidente, que me parece muy interesante, que otros hicieron también, sobre todo por ejemplo en el curso de la República, o hay uno que se pone una máscara, no recuerdo cómo se llama, que es el hermano de Wherever Tomorrow, también hizo pues una parodia, pero creo que es muy interesante que hablemos de esos temas y seamos famosos o no seamos famosos, como en mi caso pues, nadie me conoce, pero soy un simple ciudadano y creo que tenemos el derecho de expresar nuestras ideas y no significa que queramos desestabilizar al país. Eso es todo. Bueno, un saludo, espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.
¿Qué escucha el presidente? No creas que escucho mucha música aquí, ¿eh? ¿No? La verdad es un iPod que tiene música variada. A ver, pues, póngale play. No importa que no sepa hablar inglés, yo no quiero más que el poder. Por eso canto esta canción en prolenaco y español, todo por un voto a mi favor. Te daré 500 pesos, un abrazo y muchos besos para que me recuerdes como el hombre de tus sueños. Reforma energética. Cuando se ha entregado petróleo, gas y electricidad a manos privadas y extranjeras, sin creación de empleos. Reforma en materia de competencia económica. No tenemos banca nacional como competir económicamente. Reforma en telecomunicaciones y radiodifusión. Muy bien, pero no vemos nuevas televisas o televisión aztecas. Internet pesa por sí mismo, no vemos televisión UNAM en televisión abierta ni al canal del Congreso. Reforma hacendaria, no se les cobra a las empresas ricas, se les hace devoluciones millonarias. Hacienda se lleva el 70% de Pemex. Reforma financiera. Como puede haber créditos sin banca nacional, la banca extranjera extorsiona y genera fobaproas en todos los países y rescates bancarios que los hace más ricos sin trabajo, sin impuestos para ellos, con paraísos fiscales. Reforma laboral. Se persigue al empleo informal y no se le da trabajo o se le formaliza bien sin persecución. Reforma educativa. Se necesitan más instituciones públicas. El grueso de la población no puede pagar educación privada, que es mala y solo sirve para generar mentalidades gerenciales no emprendedoras. Inglés y computación. Nueva ley de amparo. ¿Cómo puede ser eso cuando decenas de funcionarios tienen dinero en paraísos fiscales o siguen libres y condecorados a pesar de crímenes de lesa humanidad? Código Nacional de Procedimientos Penales. Mediante dicha norma, se pretende que todos los mexicanos sean juzgados en igual calidad de circunstancias, sin importar en qué estado de la República se encuentren. Reforma político-electoral. Si no se respeta el voto del pueblo y se llena de plurinominales, beltrones y demás. Reforma en materia de transparencia, IFAI. Como si no hay transparencia en los bienes de los gobernantes. En suma, está bien si hacen dinero, pero no a costa del pueblo de México, sino ayudando a México y al pueblo. El pueblo es México. Si adquirieron sus casitas blancas Fecal, Fox, Son, Videgaray, eso no da envidia, sino que son fruto de propinas de licitaciones contra México. Tampoco mencionó que querían privatizar el agua como lo hicieron los gobiernos criminales de Puebla. Leyes expedidas. Ley de hidrocarburos. No hay refinadoras mexicanas, importamos gasolina, se regaló el patrimonio nacional. Ley de la industria eléctrica. El Estado no tiene capacidad ni gente capacitada para manejar esta empresa. Ley de órganos reguladores coordinados en materia energética. No puede haber investigación en otras formas de energía no hidrocarburos. Ley de petróleos mexicanos.
No vemos los beneficios, mucho menos los estados de la República productores. Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Un servicio caro. Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Con fracking, con desastres y destrucción en Tabasco. Ley de energía geotérmica. Apoyo a la ciencia de vanguardia y proyectos sostenibles con geotermia. Ley de ingresos sobre hidrocarburos. Hacienda succiona los ingresos de Pemex. Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Que México viva de Pemex y no busque investigar energía libre y sustentable. Leyes reformadas. 1. Ley de inversión extranjera. Que no sea a costa de dar los bienes de la nación. 2. Ley minera. 3. Ley de asociaciones público-privadas. 4. Ley orgánica de la Administración Pública Federal. 5. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. ¿Cuándo? 6. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 7. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 8. Ley de Aguas Nacionales. Crimen de lesa humanidad todo lo que proponen de privatizar el agua. 9. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 10. Ley General de Deuda Pública. Fobaproa, IPOTS, no han devuelto el dinero. 11. Ley Federal de Derechos. 12. Ley de Coordinación Fiscal. México nos va a reembolsar el costo mediante un pago o un impuesto, pero va a suceder. Recuerden eso. No voy a esperar año y medio para hacerlo, agregó. Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará. Bueno, hola, ¿qué tal? Quisiera hablarles hoy un poco acerca de las cosas que están sucediendo últimamente en el país, que nos parece pues francamente denigrante. No solo el hecho de, el despido de Carmen Aristegui, que bueno, ya muchos piensan como que fue un acto muy maquinado, desde hace mucho tiempo se había tratado y se logró despedir, pero no solamente eso, lo terrible es que ahora quieren privatizar el agua. Ya se hizo en Bolivia, en Sudamérica, y acabó muy mal. Sin embargo, aquí en México lo que sucede es que nunca hacemos nada, nunca protestamos, y entonces las 11 reformas estructurales, que no fueron reformas estructurales, sino simplemente fue el entreguismo de nuestra patria, de nuestros recursos, porque son simplemente títeres, y creo que no podemos dejar ni permitir que gente como el gobernador de Puebla con su ley bala, gente como el gobernador de Chiapas que cachetea a sus trabajadores, como Beltrones, que ahora Santana perdió la mitad del territorio y ahora Beltrones logra que las playas también sean vendidas, y seguimos sin hacer nada, ¿no? Entonces es como la película de Avatar que dice que pues nos orinan y ni siquiera lo disimulan. Entonces ya ni siquiera nos están orinando, se nos están cagando, nos están enterrando el puñal y no hacemos nada. Entonces van a hacerlo como con las reformas, las 11 reformas estructurales, porque ni siquiera son reformas estructurales. ¿Por qué no son reformas estructurales? Lo que Peña Nieto no logras entender un poco es que una estructura es, por ejemplo, un cuadrado, ¿no? Reforma estructural pues sería volverlo, por ejemplo, un triángulo o en doble dimensión. O sea, otra cosa es una estructura, ¿no? Estructura cúbica, estructura, bueno, en música, en todo hay estructuras, pero sin embargo esos no son cambios estructurales. Vamos del petróleo al petróleo, no se va del petróleo a una energía libre o de fusión fría o como le llaman Zero Point Energy, que desde hace un siglo con Nikola Tesla pues ya tenemos esta tecnología que dicen que militares de Estados Unidos dicen que desde hace más de un siglo ya tenemos tecnología tipo Star Wars. Todo lo que se ha visto en Star Wars, y lo han dicho militares, teletransportación, energía libre, electricidad gratuita, pero pues esta gente sigue, son títeres del sistema de las transnacionales. Con José Vasconcelos vemos que él mismo mencionaba pues todas las atrocidades, y vemos que, como dice Jalife, la dimensión histórica de los gobernantes es pésima.
Entonces hoy quería comentar un poquito ese sentido y ver que van a privatizar el agua, pero están esperando a ver cómo nos descuidamos, ¿no? Igual que con las 11 reformas que fue con el fútbol y rapidísimo pasaron. O sea, es que Cuadri, por ejemplo, muy ilusamente dice que él propuso al presidente, bueno, Cuadri que ni siquiera sabe lo que es un himno, ¿no? Propone el Guapango de Moncayo como himno, dice que si hubiera sido presidente, cuando un himno es otra cosa, fue una forma de composición musical, tiene buenas ideas, pero o peca mucho de inocencia, o definitivamente no, es muy cínico, porque dice que él propuso la reforma energética, que no es reforma, como que tratan de emular el carácter histórico de, por ejemplo, Benito Juárez, con sus leyes de reforma, ¿no? Y ellos, pues realmente creo que no podemos permitir que sigan estos gobernantes, donde no dan trabajo, pero persiguen a la gente ambulante, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, es lo que quería comentar hoy, y le agradezco a mi amiga que me ayuda aquí a grabar. Pues un saludo. Asimismo, criticó a la primera dama de México, Angélica Rivera. ¿Quién dice que es legal y quién dice que es ilegal? ¿Quién tiene el derecho de decir qué? ¿Por qué? En este país de corrupción, ¿cómo se atreven a decir esto está bien o esto está mal? ¿Cómo se atreve la niña Peña Nieto a juzgar y a poner la prole? Cuando la que ahora es su madrastra era prostituta, que yo metí a los 14 años a prostituirse al burdel más grande de México. Es increíble. Hoy estoy aquí para defender mi integridad. Angélica Rivera mintió, no ha vendido la Casa Blanca de las Lomas. Bueno, creo que en otro video no se grabó muy bien lo que dije, porque al oprimir la cámara, pues a veces está por algunas entradas de las bocinas. Pero bueno, estaba comentando sobre lo que ha aparecido mucho en la televisión acerca de pues el patrimonio de nuestro presidente en México y también de su esposa. Y no es nada nuevo que el patrimonio de nuestros gobernantes es inexplicable, vaya. Basta recordar, por ejemplo, aquel tiempo cuando el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari pues tenía pues muchísimas identificaciones, ¿no? Identificaciones falsas que les servían para adquirir inmuebles. Pues tenía castillos en Francia y hasta Roberto Madrazo amenazaba con decir que si no renunciaba a sus aspiraciones como presidente, pues le iba a sacar más. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros, con nuestros gobernantes? Porque la otra vez pasaron la historia de un panista que de hecho donaba todo su sueldo como político en becas, lo daba a la gente, ¿no? Es claro que para él su vida como empresario, pues sus ingresos son mucho mayores como empresario que como político. Como un servidor público no se puede tener grandes riquezas, es una realidad. Y pues incluso la vez pasada que presentó su declaración patrimonial, pues resulta que tenía varias casas, y en esas casas pues no decía cuánto tenía, sino que esas casas se las habían regalado sus amigos, algunas de esas casas. Entonces ver la realidad de que muchos de los servidores públicos hacen su dinero pues por las partidas secretas, por los negocios. Recordemos un poquito que aquel chino Chen Liyegong, que él solito tenía 200 millones de dólares en su casa, pues en la reciente visita del presidente chino, pues resulta que todo el tratado iba a generar una derrama económica de $1,000 millones, o sea, el chino tenía la quinta parte de todo lo que un país con sus acuerdos económicos realizan. Eso es increíble, ¿no? Que realmente una sola persona pueda generar o tener más dinero que supuestamente los acuerdos económicos entre los gobiernos de dos naciones. Entonces, pues como artistas, pues tampoco los artistas son los más ricos del mundo.
Esa es una gran realidad. Cuando vemos las listas de los más adinerados, no hay artistas. Casi todos son empresarios, ¿verdad? Entonces esta última declaración que hizo el presidente de México pues deja más sospechas, más suspicacia. Y sin embargo todo lo legalizan. Cuando ganaron la elección pues dijeron que fue ganada limpiamente, ¿no? Aunque hubo peñabots y hubo, en fin, toda una serie de recursos, una compra del Estado, ¿no? Una compra de la elección de facto, una elección de Estado. Entonces lo que vemos es una partidocracia donde están los senadores y diputados plurinominales que nadie eligió y que aprueban las leyes más atroces contra el bienestar del pueblo de México, mientras ellos se siguen haciendo millonarios y multimillonarios. Es hora de ir pensando en nosotros, generar otras formas de gobierno y alejarnos de esos gobiernos que no nos dejan nada, esas instituciones que ellos mismos han ido mermando, han ido destruyendo. Y recordemos al expresidente Fox, ¿no?, que quitó las pensiones y las jubilaciones, aunque en teoría ahí siguen, se llaman Afore, y que si nos diésemos cuenta de lo que es el mentado Afore, pues habría una revolución de facto, por ver que es una tropelía. Pero bueno, mientras nosotros sigamos creyéndole sus cuentos, ¿no?, sigamos creyendo en esas instituciones, digamos, tenemos que sacar nuestras credenciales de elector porque no nos podemos mover. En la vida social para todo te piden credencial de elector, ¿no? Acta de nacimiento. Y pues lo demás, pues qué bueno, puntos a favor. Pero en el plano real, pues realmente esas instituciones del IFE, el TRIFE, pues han demostrado ser verdaderos centros de prostitución en la cual venden sus servicios, y que jamás va a ganar así de forma democrática un partido político. Entonces es lo que quería comentar, porque nuestro sistema educativo, que se basa en telenovelas de Televisa y de TV Azteca, que están todo el día las telenovelas. Ahorita que he estado en Oaxaca, pues me he dado cuenta que hay telenovelas desde las 4, las 6, no sé bien, hasta las 10 de la noche. Entonces es un sistema educativo atroz. Necesitamos cambiar de estructuras, de paradigmas. Necesitamos por nosotros mismos crear nuevas formas de gobierno dentro del gobierno para que no haya problemas. Pero ellos siempre cambian la Constitución, las 11 reformas, mal llamadas reformas, porque de alguna manera les ponen reformas como si fueran un cambio trascendental en las estructuras del gobierno, pero ha sido todo para bien de ellos y para favorecer a las transnacionales, que ahora ya pueden comprar más de la mitad del territorio nacional, gracias a que gente tan pusilánime como Beltrones y toda esa gente que jamás ha trabajado, que hablan muy bonito, tienen unos discursos, uno ve sus conferencias, sus entrevistas son impresionantes, ¿no? Como el presidente hablan de forma muy correcta, pero fueron educados para ser gobernantes, se saben el protocolo, conocen los protocolos y es así como gobierno, con spots, con protocolos y con discursos que son trillados y que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces pues llega el momento de que nosotros mismos tomemos el gobierno de otra forma distinta, es decir, no esperando nada del gobierno, ¿verdad?, sino nosotros mismos cambiando y tomemos el gobierno de nuestras vidas, que es lo único que nos queda, ya que si seguimos continuando creyendo esas mentiras del gobierno, por ejemplo ahorita que hubo manifestaciones, se sabe que los ataques violentos pueden ser parte de del gobierno mismo, de una parte disidente del gobierno o de alguien que busca manchar los movimientos pacíficos para tener el pretexto y así atacarlos de forma legal, ¿no? Y es muy triste eso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Esperemos que esto cambie si nosotros cambiamos. Mientras más quieras alegar que no hiciste una pendejada, más nos demuestras que eres un pendejo. De nada te sirve el poder